Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de algunos temas teóricos de geometría y trigonometría. Para empezar vamos a iniciar con perpendicularidad. Decimos nosotros de que dos líneas son perpendiculares si al cortarse forman cuatro ángulos rectos, recordando que un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Entonces, a manera de nomenclatura, para nosotros hablar de perpendicularidad, utilizamos este símbolo que vemos en esta sección. Ese es el símbolo que utilizamos para denotar que una recta es perpendicular a otra. Entonces, si nosotros vemos las dos figuritas que tenemos, nosotros podremos decir en la figura izquierda para el triángulo que tenemos dos líneas que son perpendiculares. Y en una figura es usual encontrar lo que es la notación, como la vemos en esta sección, para nosotros decir que es perpendicular. Lo mismo pasa en el cuadrado. Tenemos esta sección donde nosotros indicamos de que existe cierta perpendicularidad entre esas líneas. Ahora, una vez que nosotros nombramos cada uno de sus vértices, como ya lo conocemos con el tema de punto, nosotros podemos decir que el segmento de recta desde A hasta C es perpendicular al segmento de recta desde C hasta D. De esa manera usamos toda la nomenclatura que ya conocíamos y añadimos el símbolo de perpendicularidad. Continuemos con paralelismo. Decimos que dos líneas son paralelas si estas líneas guardan una distancia en todo momento, la misma distancia en todo momento, y no existe ningún punto en común entre ellas, de manera que jamás se unen, jamás se juntan. Imaginemos, por ejemplo, las vías del tren. En este caso tenemos el ejemplo que tenemos aquí en pantalla y podemos ver cómo la línea, el segmento de recta desde A hasta B, es paralela al segmento de recta desde C hasta D. Entonces nosotros tenemos este símbolo que marcamos con una flechita color rojo. Este es el símbolo de paralelismo. Y si nosotros exageramos el símbolo para que se vea de una manera más adecuada, simplemente sería así. Ese sería el símbolo paralelismo. Continuemos con el siguiente concepto y son ángulos opuestos por el vértice. Nosotros trazamos simplemente dos líneas, sin importarnos si nosotros la trazamos o trazamos esas dos líneas con de ninguna manera en particular. Simplemente agarramos nuestra regla, hicimos este tipo de trazos, así como lo estoy generando en pantalla. Trazamos de esta manera tan sencilla lo trazamos. Y aquí nos surgen a nosotros cuatro ángulos, como lo ves en la figura del lado derecho. Esos cuatro ángulos tienen algo en común. El ángulo C y el ángulo E que se están formando lo vamos a denotar de manera de nomenclatura. Decimos que el ángulo C es igual al ángulo E. Siempre van a ser iguales. Y al mismo tiempo, el ángulo A es igual al ángulo B. Esa es la peculiaridad que se forman entre esos dos triángulos. Y eso va a pasar en cualquier tipo de línea que tenga la misma o que esté bajo la misma situación. Nótese que yo simplemente agarré mi regla, tracé dos líneas sin importarme la distancia, sin importarme un ángulo para nada. Simplemente son ángulos opuestos por el vértice. En este caso el puntito color rojo es nuestro vértice en común. Muy bien, continuemos entonces con ángulos contiguos. De la misma manera, los ángulos contiguos son aquellos que tienen un lado y un vértice en común. El lado que tienen prácticamente en común y el vértice que tienen en común lo podemos ver en pantalla. El puntito color rojo es un vértice en común. Entonces, notarás que desde C
hasta B se está formando un ángulo que lo tenemos de color verde. Y desde B hasta A, al mismo tiempo se forma un ángulo diferente. Si usáramos la nomenclatura correcta, decimos COB, este es el ángulo verde. BOA, este es el ángulo rojo. Y si tú lo notas, si sumas el ángulo rojo con el ángulo verde, nos daría el ángulo que tenemos mostrado de color negro. Entonces, ángulo COB más ángulo BOA es igual al ángulo total, el ángulo color negro, que viene siendo el ángulo AOC. A eso nos referimos con ángulos contiguos, de manera que esto lo puedo seguir dividiendo en más ángulos, pero al final de cuentas la suma de todos los ángulos me va a dar el ángulo total. Lo mismo pasa con un ángulo adyacente, a diferencia que todos estos suman 180 grados. Entonces, si nosotros vemos la figura, algo similar al ejemplo anterior, decimos, la línea C, que está a la mitad de todo este ángulo que mide 180 grados, la línea C que nos parte esta línea, nos forma con la línea de O hasta B, o el segmento de recta de O hasta B, nos forma un ángulo color rojo. Y por eso podemos nosotros denotar que BOC es el ángulo color rojo. Después, esta misma línea de este punto hasta donde termina o se intersecta con la línea OA, nos forma un siguiente ángulo que tenemos de color verde. En este caso, el ángulo AOC, que es el ángulo de color verde. Y si tú lo notas, si tú sumas el ángulo verde y el ángulo rojo, nos va a dar un ángulo color negro, que sería el ángulo total, que serían los 180 grados. Entonces decimos, el ángulo BOC más el ángulo AOC es igual a 180 grados. Esto es un ángulo adyacente. Y por último, vamos a analizar lo que son rectas paralelas cortadas por una recta secante. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente, nosotros tenemos dos rectas paralelas, dos segmentos de recta. Como lo puedes ver, ya lo denotamos en esta sección. Decimos, el segmento de recta desde A hasta B, es paralela al segmento de recta desde C hasta D. Y esta línea que atraviesa, que es una línea secante a final de cuentas, esta línea secante desde E hasta F es secante con esta otra situación. Entonces, para la línea secante hasta el momento no tengo nomenclatura. Entonces lo escribo de esta manera. Ahora, la línea secante pasa lo mismo. Para trazarla simplemente agarro mi regla y en el momento yo quiera agarro y trazo esa famosa línea secante. Sin importarme ni dirección, sin importarme de longitud, nada. Simplemente ahí es una línea secante, como la que tenemos nosotros en pantalla. Y siempre que sea de esa manera, se va a crear ángulos. Como lo puedes ver, ya lo denoté como 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Y una vez que tenemos esos ángulos denotados, podemos analizar que los que quedan adentro de nuestras líneas paralelas los vamos a llamar internos, y los que quedan fuera de nuestras líneas paralelas los vamos a llamar externos. Entonces, internos 4, 3, 5 y 6. Externos 1, 2, 8 y 7. Ahora, ante esto, nosotros podemos concluir y decir lo siguiente. Un ángulo alterno interno. ¿Qué peculiaridad tiene un ángulo alterno interno? Para empezar, alterno, pues así como que uno sí, uno no, uno sí, uno no, alternar. Interno, estamos hablando de los adentro de nuestras rectas paralelas. Quiere decir que los que son alternos internos, el 3 es alterno al 4. En pocas palabras, está enfrente, el 3 es alterno al 5. En pocas palabras, está enfrente del 5. Entonces,
5 y 3, los ángulos 5 y el ángulo 3 es exactamente igual. Mide lo mismo. Si tú puedes calcular el ángulo 3, ya sabes cuánto mide el ángulo 5. Y por deducción, con los temas anteriores, puedes llegar a calcular el ángulo 6, ya que sabes que de este punto a este punto nos debe de medir 180 grados. Entonces, si tú tienes el ángulo 3 y por esta razón, por esta regla, puedes decir 3 y 5, que son ángulos alternos internos, son iguales. Por lo tanto, yo puedo calcular el 6 con las reglas anteriores. Ahora, 6 y 4 son ángulos alternos y también son internos. Por lo tanto, 6 y 4 también son iguales, como tenemos la nota aquí abajo. Por otro lado, decimos los ángulos alternos externos, lo mismo. El 1 es alterno al 7. Por lo tanto, 1 y 7 es lo mismo. El 2 es alterno al 8. Por lo tanto, 2 y 8 es el mismo valor. Si tú calculaste el ángulo 2, ya por ende puedes calcular el ángulo 1 utilizando las reglas anteriores que te platiqué en este video y puedes calcular el ángulo 8. Al calcular el ángulo 1, también ya puedes deducir el ángulo 7. O si lo quieres hacer teniendo el 8, también puedes obtener el 7. Nótese que esto nos sirve para una solución de problemas. En otros videos te mostraré solución de problemas usando estos conocimientos. Y por el momento sería todo. Muchas gracias por su atención.